Problemas de autoridad. Hay veces que no queremos someternos a la autoridad simplemente por rebeldía. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Sí? ¿Le ha contestado su hijo alguna vez así? Vete a bañar. No. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque no quiero. Y sácalos de ahí. ¿Sí? Entonces, a veces el ateísmo es una rebelión abierta contra Dios y decir, simplemente no me interesa someterme a una autoridad más grande. Por ejemplo, y esto se da también con gente pensante. Este es el profesor Thomas Nigel, y es profesor de una universidad, de hecho varias universidades da cátedras, y él es ateo. Pero me encanta su honestidad, porque ahí podemos ver a veces las razones por las que sale el ateísmo. Él dice, quiero que el ateísmo sea verdad. Y me incomoda el hecho de que algunas de las personas más inteligentes que conozco son creyentes. No es solamente que no creo en Dios y naturalmente espero tener razón en mi creencia, sino que tengo la esperanza de que no haya Dios. No quiero que haya Dios. ¿Sí? Si pudiera resumir algo similar con los nuevos ateos, dirían, no hay Dios y lo odio. Ese es el espíritu de los nuevos ateos, sí. Ese es el espíritu. Uno de mis profesores le debatió a Christopher Hitchens y en su libro prácticamente es una diatriba contra Dios en el que no cree, que es absurdo. Ahora, ¿por qué está en crecimiento el ateísmo? Y esto es algo que está creciendo y es algo que estamos nosotros viendo en nuestra sociedad, incluso en el mismo mundo hispano lo estamos viendo. ¿Por qué está creciendo el ateísmo? Y déjeme ser muy honesto en este momento, y esto me lo apego a mí también, porque en un momento dado yo tampoco estuve caminando como debía. Y estoy siendo honesto con ustedes. ¿Por qué? Porque hay más ateísmo, creo yo, y esta es mi opinión, porque los discípulos están menguando. Hay más ateísmo en el mundo porque hay más gente en los pupitres de las iglesias, pero hay menos gente evangelizando. Hay menos gente hablando a las puertas y tocando a las puertas. Hay más gente esperando recibir de Dios en vez de ser el medio por el que Dios da a los demás. Hay más gente diciendo que cree en Dios, pero vive sin Él, que lo ha abandonado. Y hay más cristianos sin pasión y hay menos pasión por Cristo. Por eso hay más ateísmo. Hay más ateísmo en el mundo porque hay menos de Cristo en nosotros. Y la cuestión aquí es, estamos haciendo discípulos y estamos haciendo discípulos, y mis hermanos, empezando por nuestro hogar. Hombres que están aquí, ¿están ustedes siendo los guías espirituales en su hogar? ¿Sus hijos los están viendo orar? Abrir las Escrituras y decir, hijos, vengan, siéntense alrededor de la mesa, vamos a ver qué dice Dios el día de hoy. ¿Y estamos haciendo eso regularmente o no? Porque déjeme decirle, muchas veces nuestras esposas han tenido que tomar ese lugar en nuestro hogar y ser ellas los guías espirituales, mientras nosotros simplemente vamos atrás arrastrando los pies a ver qué es lo que nuestra esposa va a hacer con nuestros hijos. Y a veces esperamos que el pastor haga todo el trabajo. Esperamos que en 1 hora o 1 hora y media el domingo, lo que nosotros no hicimos durante la semana, el pastor vaya y nos arregle todos los problemas. Y hermanos, esto me lo tuve yo que apropiar a mí mismo. Porque yo no estaba siendo el líder en mi hogar que tenía que ser. Y se los digo con toda humildad, hermanos, que
si nosotros fuéramos los padres que Dios quiere, habría muy poco ateísmo en el mundo. Y empecemos por nuestro hogar, porque ¿qué dice la palabra de Dios? El buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. Y debemos tener esperanza de que, hermanos, no estamos muertos. Acá estamos. Y cuando hay vida, todavía el Señor puede infundir en nosotros ese deseo y esa pasión de buscarle y de servirle y de levantarnos cada día y decir, wow, Señor, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con las personas que no creen? Y esto, mis hermanos, aplica con las personas de nuestro hogar primeramente. Porque la erradicación del ateísmo y los primeros discípulos que van a salir de nosotros van a ser los que están en nuestro hogar. ¿Qué necesitamos hacer? Van 8 principios básicos y terminamos. ¿Están conmigo? Primero, hay que orar por la persona. No oramos suficiente. Pronto va a salir una película y espero no estar diciendo algo por ahí, pero una película que yo creo vamos a ver muchos de nosotros, si no es que todos, donde habla del poder de la oración y no oramos suficiente. Yo les digo, yo no oro suficiente y esto me anima a orar más. Necesitamos conocer a las personas, hacerles preguntas. En vez de empezarles a dar argumentos, necesitamos conocerlos. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? Necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Fíjese, si está usted hablando, si tiene usted una hora para hablar con un ateo, pase 90% del tiempo escuchándolo. Porque si no, las respuestas que le va a usted a dar van a ser respuestas que a lo mejor no está preguntando esa persona. Hay que escuchar en vez de hablar. Hay que ponernos en el lugar de esa persona. Necesitamos caminar 1 milla o 2 o 3 en los zapatos de esa persona y tener interés por la persona. ¿Qué más? Necesitamos estudiar, hermanos. Por eso muchos ateos piensan que somos tontos, porque no sabemos ni siquiera lo que está en nuestra propia Biblia. Y nos preguntan y no sabemos. Necesitamos estudiar historia de la iglesia, nuestra palabra de Dios, apologética. Necesitamos ser nosotros, porque de nada va a servir que yo hable con uno de sus hijos cuando que su hijo le está preguntando a usted. Tiene más impacto cuando la respuesta viene de usted como padre. No tiene precio eso. Necesitamos amar a las personas. Y como les decía, el ateo no le va a arrancar la cabeza, no tenga miedo. Y muéstrele amor. Ahora, el mostrarle amor no quiere decir que no lo vamos a incomodar un poquito, ¿sí? Y está bien incomodarlo, y a veces puede ser algo tan sencillo como decirle, bueno, cuando tú mueves el brazo así, ¿quién lo mueve? ¿Tu cerebro o tú? Y con eso ya los pone a pensar un momento. Porque si yo soy mi cerebro, simplemente las neuronas en mi cerebro son las que están moviendo mi brazo y no tengo libertad de hacerlo, no hay libre albedrío, ¿sí? Entonces, incomódeles un poquito, pero hágalo con cariño. Y finalmente hay que confrontar a la gente con la resurrección. La cruz de Cristo tiene un poder impresionante. Y cuando usted confronta a la persona con la persona de Cristo, pasan cosas maravillosas. Quiero terminar con esto. Este fin de semana me tocó estar en una clase él es el Dr. William Lane Craig, es profesor de la Universidad de Biola, y él es muy famoso en círculos de apologética, y ha salido en CNN, ha salido en varios noticieros, y estuve ahí con él. Me pidió que me tomara una foto con él, entonces le dije, sí, ok, Dr. Craig, está bien. Está bien, ahí se la enseño a mis hermanos allá, pero... algo que me admira de este hombre es que tiene todas estas características de las que les he hablado, esos 8 puntos, él los utiliza en sus conversaciones con los ateos. Y ha hablado con los ateos más, como dicen, más rabiosos que se pueden ustedes imaginar, y mantiene siempre su cordura, su gracia. Y esto es lo que uno de ellos, Sam Harris, tuvo que decir
del doctor Craig, antes de empezar un debate con él, esto fue lo que dijo. Dice, el doctor William Lane Craig es el apologista cristiano que parece haber introducido el temor de Dios en mis compañeros ateos. Para que una persona de estas diga esto, mis hermanos, es porque está teniendo impacto. ¿Y sabe por qué está teniendo impacto? Porque está reflejando a Cristo. Está teniendo el reflejo de Cristo. Y me lleva esto a las palabras de un hombre que murió en la Segunda Guerra Mundial. Fue asesinado por oponerse al nazismo de Hitler. Y esto es lo que decía él, un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, decía, tu vida como cristiano debería hacer que a los ateos dudar de su incredulidad. Y yo me pregunté cuando leí esto, cuando alguien ve mi vida, cuando alguien ve mi Facebook, cuando alguien ve mis tweets, cuando alguien ve mi vida, puede decir, wow, me hace dudar mi incredulidad de este hombre, de ver lo que escribe, de ver lo que hace, de ver lo que dice. Y si no está dudando la gente que es incrédula cuando nos ve, algo estamos haciendo mal. Porque eso es lo que hacía Cristo, es lo que reflejaba. Quiero terminar con Efesios 2. Efesios 2. Versículo 12. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a todos los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos y amigos, ¿estás alejado de la ciudadanía de hoy, esta noche, de Dios? ¿Estás sin esperanza esta noche? Déjame decirte algo. No vivas sin Dios, ni un solo momento más. Dile, hoy, esta noche, cuando salgas, y si no tienes el tiempo en este momento, sal esta noche y ponte de rodillas en tu hogar y dile, Señor, no quiero vivir más sin ti. Quiero ser quien tú quieres que yo sea en mi hogar, en mi trabajo, y que cuando la gente me vea y no crea en Dios, que diga, wow, yo quiero lo que quiere esa persona